Hola gente, hoy les traigo un proyecto, qué sé yo, que tal vez les interese. Lo tengo publicado en el blog con el nombre de sensor inductivo, que en realidad no es más que un circuito sintonizado LC en donde uno acerca un metal a la bobina y lo que hace es una alteración en el núcleo de la bobina, por ende altera el núcleo, altera la permeabilidad, altera la inductancia y por ende varía la frecuencia. Si a esta frecuencia nosotros la detectamos y la filtramos mediante un diodo de AM, podemos tener una tensión continua en el tiempo que varía en función de lo que nosotros le acercamos a la bobina. De esa forma podemos detectar un metal u otro. Obviamente el poder de detección o la sensibilidad varía según el tamaño y la forma de la bobina y según si le ponemos en un amplificador al circuito, ¿no? Porque esto es como un receptor de radio. El receptor de radio tenemos a la entrada un circuito tanque sintonizado que lo que hace es recibir una señal. Esa señal que recibe eh, hace oscilar el circuito sintonizado y nosotros al variar un capacitor variamos la frecuencia del LC o del circuito tanque haciendo la selectividad de la frecuencia que nosotros queremos sintonizar. En este caso es lo mismo, solo que como podemos ver acá, tenemos una entrada de señal. En este caso, si nosotros lo llevamos a alta frecuencia, esta sería una antena, donde entra una señal, entran muchas señales por la antena, ya las estamos filtrando por el largo de la antena y demás, pero también las filtramos por el circuito LC. Y después tenemos, bueno, un acople y el detector de envolvente. Conviene que sea germanio, porque el germanio tiene una tensión menor a lo que es silicio y demás. Pero bueno, básicamente acá voy a poner un 555 en este caso porque estamos hablando de alrededor de los 100 kHz. Un 555 y bueno, una resistencia de acople. Vamos a someter este circuito LC, este tanque, a una frecuencia externa. Por ejemplo, 100 kHz. Este circuito tanque tiene una frecuencia de resonancia, lo cual va a hacer que esta frecuencia de resonancia este, haga que la reactancia inductiva y reactancia capacitiva varíe, es decir, XL igual XC, el circuito es resistivo puro o resonante. Si nosotros tomamos esto como una impedancia, una resistencia en ohms, al variar la frecuencia, esa resistencia va a subir y bajar de valor, de resistencia, va a tener más o menos ohms, según la frecuencia que sometamos a este circuito. Entonces, esa variación obviamente hace una variación de tensión que va a ser captada por el diodo envolvente y a la salida por un capacitor y una resistencia. De esa forma nosotros podemos convertir esto en una señal continua en el tiempo que podemos amplificar con un amplificador operacional, con un comparador por ejemplo, y hacer que prenda un LED o suene un zumbido cuando detectamos un metal. Me parece más divertido verlo en el osciloscopio, así que vamos a poner manos a la obra. Acá lo que tengo es el 555, que está generando una frecuencia alrededor de los 100 kHz, la resistencia de acople, bobina y capacitor, tanque, los dos diodos, capacitor de acople y el circuito RC de salida. Esta bobina es de 150 microhenry, este capacitor es de 10 nanofaradios. Si nosotros recordamos la fórmula de frecuencia de corte, tenemos que la frecuencia es 1 sobre 2pi por la raíz de LC, o sea, la inductancia y la capacitancia. Si nosotros hacemos esto, vamos a la calculadora, tenemos lo que dijimos recién. Nuestra calculadora no tiene el natural display como tienen las nuevas, pero tengo que ir a buscarla a algún lado y no sé dónde está. Así que vamos a hacerlo así. Teníamos la bobina que era de 150 microhenry, o sea que tenemos 0.mili microhenry por la capacidad, que dijimos que era 10 nano, mili, micro, nano. A todo esto le aplicamos la raíz cuadrada, lo multiplicamos por 2, lo multiplicamos por pi, y todo esto tenemos que hacer el recíproco, que nos da 129 kHz, 130 kHz nos da. Esa es la frecuencia ideal de este tanque
Si nosotros tendríamos obviamente 10 nanofaradios clavados y 150 microhenry clavados, lo cual sabemos que es mentira, porque son componentes físicos en donde varían un montón de cosas, temperatura, el armado, un cuarto de espira de malla me cambia la inductancia, etc. Lo mismo para el capacitor. Entonces vamos a más o menos pensar en que está en esa frecuencia. Lo que nosotros tenemos acá es, en un canal, el celeste, tenemos la salida de 555 y en el canal amarillo, rosa, perdón, tenemos la salida del circuito, ¿no? Estamos midiendo en este punto, el otro canal. Nosotros vamos a ver en el osciloscopio, acá está, vamos a ver que tenemos la señal de 555 abajo, la tenemos a una frecuencia de 120 kHz y la señal, como podemos ver acá, ¿no? 120 kHz. Si nosotros variamos el potenciómetro, vamos a variar la frecuencia de 555, pero que no me salga el preset, porque hacer fuerza para abajo con esto es complicado. Podemos ver cómo baja, a medida que aumentamos la frecuencia, baja la amplitud en la salida del circuito. ¿Por qué? Porque yo me estoy alejando de la frecuencia de resonancia del circuito tanque LC. A medida que yo aumento la frecuencia, disminuyo la frecuencia, vamos a ver, 143, 140, 137, 132, 130. A medida que disminuyo la frecuencia, me acerco a la frecuencia de resonancia del circuito LC y la tensión de salida aumenta. Como se vio recién, si me paso de la frecuencia, sigo bajando, vemos que vuelve a disminuir. O sea, si trazamos esto en una curva, podemos ver que a 100 kHz tenemos 1.22 volt. Vamos aumentando la frecuencia. 1.6, 1.8, 2.0, 2.21, 2.35, 2.49, 2.72, 2.80 y volvió a bajar. Como podemos ver, nos pasamos de la frecuencia de resonancia del circuito tanque, seguimos aumentando la frecuencia y sigue bajando la tensión BRMS. Por ejemplo, 150 kHz, se me escapa el destornillador del preset. 150 kHz tenemos 1.2 volt. En 100... Ahí se me escapa. 2.8 volt en 120 y 1.2 en 100. Entonces si nosotros venimos acá y hacemos una traza de frecuencia de resonancia, vamos a tener que hizo algo así, donde tenemos a 120 kHz el pico máximo de tensión, 150 kHz caía y 100 kHz caía también. Nosotros vimos que a medida que aumentamos la frecuencia llega un momento que sube al máximo, que es la tensión máxima, y después cuando seguimos subiendo la frecuencia baja otra vez. Ese es el punto de resonancia donde XL y XC se encuentran, haciendo que sea un circuito resistivo puro. Está bueno ver un osciloscopio porque a veces uno estudia esto y dice, pero ¿cómo está la curva esta, la campana de Gauss, de resonancia y qué sé yo? Bueno, ahí se pudo ver en el osciloscopio como aumentando la frecuencia pasamos al pico máximo y volvemos al mínimo. Por ejemplo, tenemos 1.21 volt acá. Vamos a poner un volt acá abajo. Y de máximo no me acuerdo cuánto era que teníamos, pero era 2 y pico, 2.80, una cosa así. ¿No? Vamos a otra vez. Bueno, más o menos por ahí tenemos 2.82 volt. Acá arriba tenemos 2.8 volt. Entonces podemos ver que tenemos 2.8 volt en la parte alta, 1 volt en la parte baja y más o menos 122 kHz, que es lo que me están midiendo ahora, que nosotros recordemos que la calculadora nos daba 129. O sea, supongamos que hay una variación obviamente por la construcción. Pero básicamente lo que yo les quería mostrar. Una vez que tenemos el circuito en resonancia, como es este caso, porque está a la mayor salida que podemos darle, la mayor excursión, vamos a acercar, por ejemplo, esto que es metálico, acá, a la bobina, al núcleo, y vamos a ver cómo varía. Yo lo voy a acercar, ¿eh? Pueden ver ahí cómo varía.
acerco y varía. Bueno, esa variación de tensión, no sé si se puede ver mejor, para que me crean. Bueno, ahí se ve como yo acerco y cómo se mueve la amplitud, que va desde los 2,90 volt a los 2,58 volt. O sea que tenemos algunos 200, 300 milivolt de variación, que si nosotros ponemos un comparador podríamos hacer que se prenda un LED cuando acercamos un imán, o un metal, o cualquier cosa ferrosa. Esta es una manera muy sencilla de verlo, es un 555 y el circuito este que está acá que es recontra simple, pero la verdad es que se podría mejorar mucho más y hacer algo tal vez más interesante, con una bobina más grande y demás. Pero bueno, quería mostrarles esto. Bueno, espero que les guste el video. Y después voy a ver si hago un online otra vez. Tengo una herramienta nueva que me han pasado en el trabajo, que es para hacer teleconferencias, es totalmente gratuita, open source, lo cual es muy loco encontrar una herramienta así open source que no tenga limitaciones. Así que después, si quieren, cuando hacemos el live la probamos y vemos si hacemos una charla un poco más interactiva y divertida. Así que, bueno, gente, nos vemos en otro video. Chao.